Buenas noches, mis queridos hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. En esta nueva oportunidad vamos a estar estudiando un tema que desafortunadamente ocurre mucho en las congregaciones. Y la Biblia nos da un referente sobre una ocasión en que sucedió en la congregación del pueblo de Israel. Y quiero mirarlo desde la perspectiva de lo que Dios piensa acerca de este tema. De pronto podemos mirarlo en otras cartas, en el Nuevo Testamento. Podemos también mirarlo bajo la reflexión de muchos maestros o predicadores en nuestro tiempo actual. Pero quizás esas miradas estén sujetas a sentimientos o estén sujetas a perspectivas humanas. Por eso quiero ir y referenciarlo desde las Sagradas Escrituras en una ocasión donde se presentó, y podremos estudiar la intervención de nuestro Dios y saber lo que Jehová piensa acerca de la murmuración. Para ello estaremos leyendo el libro de Números, el capítulo 12. Y he aquí en el pueblo de Israel y en sus líderes donde se va a presentar esta situación. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Amén.
Este es un hermoso texto y es hermoso porque tiene claramente la intervención de Jehová sobre un tema que desafortunadamente pasa comúnmente en las congregaciones. E inicia diciendo que María y Aarón hablaron contra Moisés sobre un tema personal de Moisés. Y de cierto que no vamos a decir que hablaron una mentira, porque la misma escritura nos aclara de que era cierto lo que dijeron. Y dice en el primer verso, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. O sea, nos está afirmando y nos está diciendo que no es por una mentira, es simplemente porque hablaron un asunto que no les compete. No era de su incumbencia, es una decisión personal de un líder de la iglesia. Sin embargo, en el verso 2 está la claridad de qué hay tras este asunto, qué hay tras el comentario, qué hay detrás cuando una persona hace un comentario sobre un aspecto personal de otro. Pues siempre hay un trasfondo, pues siempre hay algo más detrás de ese comentario. La Real Academia de la Lengua dice que murmurar es hablar suave, que es como un silbido, que no es claro, que es confuso. En otra definición dice que es hablar mal de una persona cuando no está presente. Eso es murmurar. Es acusar a alguien cuando no tiene la oportunidad de defenderse. Para que vayamos entendiendo, el verso 2 nos va a dar la claridad de qué es lo que está pasando en esta situación. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquí está el trasfondo del asunto. Realmente había un celo ministerial de dos personas, una lanzando un comentario y la otra escuchándolo. O sea, está participando del comentario, está compartiendo ese murmuro. El arrullo, el murmurar es algo suave, es un comentario ligero, pero que tiene un trasfondo. Y aquí hay un celo porque dice María, y Aarón, que son los implicados, dicen, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. O sea, solamente Dios lo usa a él, Dios también nos ha usado a nosotros. Es un celo ministerial, desconociendo que Dios a cada uno de nosotros nos trata de una forma distinta. Dios es un Dios personal. Si Dios te dice algo a ti o te da algo a ti, es solo a ti. Lo que Dios me da a mí es mío, y lo que Dios me dice a mí, pues me lo dice solamente a mí, porque es una relación personal. Sin embargo, aquí vemos un celo ministerial y ya sabemos cuál es la causa de la molestia del Señor, que escuchó el comentario, porque Dios todo lo sabe. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. En el verso 3 se está hablando ahora de quién se lanza el comentario. Y sabemos bien por la historia pasada que Moisés no era una persona dócil. Recuerden que le tocó huir de Egipto porque en ese temperamento sanguíneo había cometido un acto violento y le tocó huir. Pero ahora hay una declaración sobre él y se dice que es el hombre más manso sobre la tierra. El poder de Dios causa transformaciones en las personas.
Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. El Señor no se anda con rodeos para atender los asuntos de sus hijos y para poner orden en el reino de Dios. Llamó a los tres, a los dos que habían lanzado el comentario y a aquel del cual habían hablado. Y va el Señor a hacer una aclaración. Y dice: entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Ahora llama a los que han lanzado el comentario y los llama al frente, mientras Moisés queda detrás. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y el Señor empieza a hacer justicia sobre este celo ministerial y le empieza a aclarar que cuando hay un profeta, que es la figura máxima sobre el pueblo de Israel, que es el contacto, que es la voz del Señor, dice que aun cuando hubiese profeta sobre Israel, él le habla a través de visión o en sueños, pero les aclara de una vez con el implicado que está escuchando allá detrás, y dice el Señor: mas con él no es así, es distinto, es especial, tengo una relación personal con él, es mi amigo. Y aquí vemos el sentimiento que debemos replicar nosotros los cristianos para con nuestros hermanos, la apología que debemos hacer de nuestros hermanos, de nuestros líderes, porque el Señor está defendiendo la posición que tiene Moisés y le dice: aunque los profetas en Israel sean importantes, Moisés tiene un privilegio, y no le hablo de la misma forma, le hablo de otra forma, le hablo a nivel personal. El verso 8 dice: cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Wow, le está contando el privilegio que tiene aquel líder del cual están hablando. Le está contando un secreto que tienen en su relación, y le dice: yo hablo con él cara a cara y él ve mi rostro. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Le está diciendo: ¿cómo se les ocurrió hablar de mi amigo? ¿Por qué se meten con mi amigo? ¿Qué es lo que pasa con él? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Cuando tú murmuras, la presencia del Señor se va, porque estás creando una distancia, un muro, una separación, porque te estás prestando para un chisme, para un pleito, para crear mal ambiente, para desunir, y en el Señor solo hay unidad. La murmuración, los malos comentarios, los malintencionados y el chisme no le pertenecen al reino de los cielos. Recuerda algo muy importante en la verdad teológica: la envidia y el chisme son dos cosas que no pueden estar en un cristiano, porque recuerda que la envidia de Satanás, de querer ser igual al Señor, le costó la expulsión del reino de los cielos. Y el chisme que llevó a los ángeles, el comentario, y aquellos que prestaron su oído para escucharle, también corrieron la misma suerte. Si la envidia y el chisme fueron capaces de dividir el reino de los cielos, ¿cómo no va a ser capaz de dividir tu iglesia, tu congregación, tu familia, tus amistades? No permitas que nadie hable mal de tu hermano. No lleves murmuración a la iglesia, ni murmures, ni participes de ella. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, una consecuencia,
porque todas nuestras acciones tienen consecuencia. El pecado tiene consecuencia y la consecuencia del pecado es la muerte. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y aquí estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Y ya sabemos por qué solamente María cayó en la enfermedad y Aarón no. Porque en Aarón se escuchan las palabras de humildad y de arrepentimiento cuando se comete un error. Y Aarón acaba de reconocer el nivel ministerial de Moisés sobre ellos y le dice: mi Señor. Versículo 12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumido su carne. Aarón se preocupa por María y pide misericordia ante Moisés. Así se debe hacer. Aarón cometió la falta contra Moisés y a él se está dirigiendo ahora a excusarse y a pedirle perdón y a pedir misericordia. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y ese es el corazón que quiere el Señor. Y ya sabemos por qué Jehová tenía una amistad personal con Moisés. Porque aquí estamos viendo una persona que mientras Jehová está revelando que dos de sus siervos han participado en algo indebido, aún así él no ha expresado ninguna palabra contra ellos. Guardó silencio ante Jehová y Jehová hizo justicia. Pero además de eso, ahora le está rogando al Señor que tenga misericordia. Y esa es la actitud de los líderes. Este líder del pueblo de Israel no está aprovechando para tomar venganza ni está molesto. Le está pidiendo al Señor que tenga misericordia y sane a aquellos que hablaron mal de él. Y esa es la mayor demostración de que el amor de Cristo está en nosotros. Cuando saludamos al que no nos saluda, cuando le hacemos bien al que nos hace mal. Y aquí está una demostración de lo que Jesús nos va a enseñar después en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del 38 al 48. Y Jehová le responde de una vez. Y aquí vemos la relación que tiene. En el verso 13, Moisés clama a Jehová. Y en el 14 de una vez está la respuesta de Jehová. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Y esta respuesta de Jehová tiene que ver con la actitud de María. Porque aquí quien clama por misericordia y por arrepentimiento es Aarón y no ella. Al parecer, y por la respuesta que nos da Jehová, ella todavía cometió la falta pero no quiere reconocer. Y cayó en la consecuencia y no quiere reconocer, está endurecida. Y entonces Jehová dice: ¿no se avergonzará? Y no le quita la consecuencia, solo la acorta, pero la deja fuera de la congregación por un tiempo. Y miren esto, que la murmuración no solo trae consecuencias para la persona que murmura, sino que también trae una consecuencia para la congregación, porque detiene la obra, detiene el caminar. Y el verso 15 dice: así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Hasta que esta persona no fue sana y no transitó por la consecuencia de su pecado, la congregación no avanzó. Y eso tiene que decirnos mucho, y eso tiene que llamarnos la atención, y eso tiene que decirnos que no puede existir en nuestra congregación ese tipo de actitudes y de acciones.
la obra y el camino de la congregación empieza a detenerse. Habrá muchas reflexiones humanas, habrá muchos conceptos y argumentos sobre el no murmurar, pero qué mayor ejemplo que el que nos da las Sagradas Escrituras en mostrarnos lo que Jehová piensa acerca de este tema. Bendiciones, mis hermanos.